Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Iván vivía solo en un asteroide de mantenimiento llamado L-47, donde el silencio era tan pesado como la gravedad artificial que lo mantenía pegado al suelo. Su rutina era simple: arreglar naves que apenas volaban, hablar con herramientas que no contestaban y comer alimentos enlatados que sabían a polvo estelar. Sus únicos visitantes eran drones de entrega o pilotos desesperados por una reparación de emergencia. Nunca pensó que algo cambiaría. Hasta que vio ese anuncio. Compañero peludo. Leal. Inteligente. Perfecto para estaciones remotas. Entrega instantánea mediante cápsula gravitacional. Garantía de vínculo emocional. Costaba más de lo que debía gastar, pero una parte de él, la parte que ya había olvidado cómo sonreír, hizo clic en comprar. 3 días después, un temblor sacudió el techo del hangar. Una cápsula plateada, pequeña, brillante, había aterrizado frente a su taller. Iván corrió emocionado, esperando encontrar algún tipo de criatura simpática, tal vez con orejas grandes o pelaje esponjoso. La cápsula silbó al abrirse, liberando vapor y luz azul. Dentro no había pelaje. No había mascota. Había una chica. Desnuda. Humana en apariencia, pero no del todo. Su piel tenía un leve brillo azulado bajo la luz, su cabello oscuro caía desordenado sobre su espalda, y sus ojos, esos ojos eran completamente violetas, sin pupilas visibles. Miraban a Iván con desconfianza y rabia. Estaba encadenada por los tobillos y muñecas con grilletes metálicos, que se desactivaron con un chasquido del sistema de transporte. ¿Eres mi nuevo dueño, humano? Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en semanas. Iván no respondió. Se había quedado paralizado. No por miedo, sino por el absurdo y la brutalidad de lo que veía. Esto no era lo que pidió. Esto era tráfico de seres vivos. Esto era un crimen. Ella se incorporó lentamente, sus piernas temblaban, pero su mirada no. Le apuntaba como una daga. Te advierto algo, no soy dócil. No volveré a obedecer. El mecánico tragó saliva. Su cerebro intentaba encontrar sentido, buscar palabras. Finalmente murmuró. No eres una mascota. Ella alzó una ceja. Entonces, ¿qué soy para ti? La pregunta quedó flotando en el aire, entre el zumbido de los motores del taller y la respiración contenida de ambos. Iván se quitó la chaqueta y se la ofreció en silencio. Ella la aceptó sin mirarlo, se cubrió y salió de la cápsula, tambaleándose. Durante unos segundos, el universo se sentía más pequeño. Todo giraba en torno a esa mirada violeta. Él no sabía su nombre. No sabía de qué mundo venía. No sabía quién la había enviado, ni por qué. Pero algo le decía que su vida, su mundo, ya no volvería a ser igual. El taller olía a aceite quemado y ozono. Afuera, la cápsula humeaba aún, pero Iván no podía apartar la vista de la chica que ahora estaba sentada en el viejo sofá metálico de la sala de espera. Llevaba puesta su chaqueta, demasiado grande para su figura, pero parecía que eso no le importaba. Estaba demasiado ocupada observando cada rincón del lugar como si estuviera midiendo rutas de escape. ¿Cómo te llamas?, preguntó Iván desde la distancia, con una taza de agua entre las manos. Ella lo miró sin moverse. Nahara respondió después de un silencio prolongado. ¿Y tú? ¿Vas a fingir que no sabías lo que compraste? Él dejó la taza sobre la mesa con un golpe sordo. No. Creí que compraba a una mascota. Un compañero peludo, no una chica encadenada en una cápsula. No sé en qué estás metida, pero esto no es lo que pedí. Nahara lo observó con escepticismo, ladeando la cabeza como si tratara de leer algo más profundo en su rostro. Todos dicen eso. Al principio. No soy como los demás. Ella sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa sin alegría. Eso dicen también. Iván se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. No sabía qué hacer. Su sentido moral gritaba que debía denunciar lo ocurrido, contactar con las autoridades interestelares, pero su instinto le decía otra cosa. Algo en la forma en que Nahara lo miraba, en su desconfianza, en su cansancio, no era una fugitiva peligrosa.
Era alguien que había sido usada, manipulada, vendida. Y no quería ser una carga para nadie. ¿De dónde vienes? Intentó de nuevo. Nahara desvió la mirada hacia una de las ventanas del hangar. Las estrellas titilaban a lo lejos. De un planeta que ya no existe. De un imperio que cayó hace siglos. Fuimos capturadas una por una y reetiquetadas. Mascotas exóticas. Un nombre bonito para lo que realmente somos, sobrevivientes esclavizadas. Iván sintió un nudo en el estómago. No solo por la revelación, sino por la calma con la que lo decía. Como si ya no esperara compasión de nadie. No estás encadenada ahora, dijo él, con voz baja. Puedes irte si quieres. Nahara volvió a mirarlo, esta vez sin burla ni frialdad. Sus ojos se entrecerraron, curiosos, atentos. ¿Y qué pasará cuando lleguen los que me buscan? ¿Tú también me venderás? ¿O me entregarás para salvar tu pellejo? Iván se acercó lentamente, dejando que el silencio hablara por él. Se detuvo a 1 metro de ella, sin levantar la voz. Yo no entrego a nadie. No lo haré contigo. Un silencio más profundo cayó entre ellos. Ella parpadeó, sorprendida. No esperaba esa respuesta. Nadie respondía así. Después de un momento, se recostó contra el respaldo del sofá y cerró los ojos. Entonces dormiré aquí esta noche, dijo, con un susurro casi inaudible. Pero si intentas algo raro, te juro que no vivirás para contarlo. Tendrás que hacer fila, respondió Iván con una sonrisa cansada. Ya tengo demasiados enemigos para una vida tan aburrida. Y por primera vez en mucho tiempo, el asteroide no se sintió tan vacío. En medio de la oscuridad, Iván entendió que acababa de invitar a algo peligroso dentro de su mundo, pero también a algo increíblemente vivo. La mañana siguiente trajo un silencio espeso. Iván se levantó temprano, como siempre, pero al entrar al taller sintió que algo había cambiado. No era solo la presencia de Nahara, que seguía dormida sobre el sofá, con la chaqueta cubriéndole hasta las rodillas. Era otra cosa. Un presentimiento. Durante horas se mantuvo ocupado con una nave de carga averiada, mientras ella dormía. Cuando por fin despertó, lo encontró ajustando un estabilizador térmico, con la frente cubierta de sudor y una expresión concentrada. ¿Siempre trabajas solo?, preguntó ella, con voz rasposa. Iván giró apenas el rostro. Siempre. Nahara se sentó, mirándolo en silencio. Había una fragilidad nueva en ella, como si durante la noche se le hubiera roto una capa de dureza que llevaba años formando. A veces es más fácil así, murmuró ella. Menos traiciones. Menos cicatrices. Él no respondió, pero sabía que entendía cada palabra. El resto del día lo pasaron sin hablar mucho. Ella observaba. Iván trabajaba. El aire se llenó de una tensión diferente, menos hostil. Como si el tiempo comenzara a suavizar los bordes afilados entre ellos. Pero esa paz era mentira. Llegó a su fin cuando un zumbido extraño cortó el aire sobre el taller. Un dron. No uno de carga, ni de patrulla local. Era de rastreo. Tenía forma esférica y volaba bajo, emitiendo pulsos escaneadores. Iván lo vio desde la entrada, entrecerrando los ojos. Nahara lo sintió incluso antes. Su cuerpo se tensó y se escondió tras una pila de piezas metálicas. ¿Te encontraron?, preguntó él en voz baja. Ella asintió con apenas un gesto. Ese dron no busca mascotas. Está sintonizado con mi frecuencia biológica. Me cazan como si fuera una presa valiosa. Iván sacó su viejo rifle magnético y lo calibró en silencio. Nunca lo usaba, pero lo había mantenido en perfecto estado por si algún día algo salía mal. Ese día había llegado. El dron descendió más. Escaneó el hangar. Luego emitió una señal. Acaba de transmitir coordenadas, dijo Nahara, sus ojos violetas brillando con una intensidad inhumana. No estamos solos. No por mucho. Iván disparó. El dron estalló en 1000 fragmentos brillantes. Las chispas se apagaron antes de tocar el suelo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él. Nahara no respondió. Cerró los ojos por un momento,
como si escuchara algo lejano. Luego abrió los labios con un susurro que heló el aire. Horas. Tal vez menos. Vendrán armados. No vendrán a hablar. Iván se dirigió a su terminal. Activó los sistemas de defensa que nunca había tenido que usar. Las alarmas interiores se encendieron, las puertas se sellaron. Mientras tanto, Nahara caminaba entre sus herramientas, tocando algunos componentes con los dedos. De su piel fluía una energía leve, como una corriente. Activaba, alteraba, convertía. ¿Qué haces?, preguntó él. Mejoro tus armas, tus escudos, tus probabilidades. Ella se detuvo y lo miró. Tú me defendiste. Ahora me toca a mí ayudarte a sobrevivir. Él no discutió. No había tiempo. Y aunque no lo admitiera, su presencia le infundía un extraño valor. Horas más tarde, una nave negra descendía sobre el asteroide. Sin insignias. Sin transmisiones. Solo el rugido de sus motores y la sombra que proyectaba sobre el taller. La guerra había llegado a su puerta. La nave negra aterrizó sin elegancia, como si el metal ni siquiera mereciera respeto. Sus patas hidráulicas se clavaron en la roca con violencia, levantando polvo y dejando cicatrices en la superficie del asteroide. Desde dentro, la compuerta descendió lentamente, exhalando un vapor rojizo. Y entonces aparecieron. 5 soldados, armados con trajes tácticos de presión, avanzaron en formación cerrada. Sus visores eran opacos, sin rostro, sin alma. En el centro, uno más alto que el resto sostenía un bastón largo conectado a un núcleo energético. No venían a negociar. Venían a reclamar. Iván observaba desde la torre de control, con Nahara a su lado. Ella ya no parecía la misma criatura que salió temblando de aquella cápsula. Su cabello flotaba suavemente, impulsado por una energía que parecía latir con su respiración. Sus ojos brillaban como si llevaran un sol en su interior. Son de la red Uxari, dijo ella, con voz firme. No son cazadores comunes. Son recolectores imperiales. No dejan testigos. Iván ajustó su rifle magnético. No le temblaban las manos. No esta vez. No soy fácil de matar. Y tú eres algo más que una sobreviviente, ¿verdad? Nahara lo miró de lado, con una chispa en la mirada. Soy un arma dormida. Pero tú me despertaste. El taller vibró al primer impacto. Una carga explosiva cayó sobre una de las compuertas laterales, abriéndola de golpe. Entraron rápido, lanzando humo y fuego. Iván y Nahara bajaron de la torre en un solo salto, cayendo entre chispas. Él disparó primero, derribando a uno con una carga directa al pecho. Nahara extendió las manos y una descarga eléctrica se ramificó por el suelo metálico, paralizando a 2 más. El líder Uxari avanzó sin detenerse, ignorando los cuerpos de sus soldados. Levantó su bastón y lo estrelló contra el suelo. La onda expansiva lanzó a Iván varios metros hacia atrás, estrellándolo contra una consola. Gritó de dolor, sintiendo el metal cortarle la espalda. Nahara rugió. No gritó su nombre. No pidió ayuda. Rugió como un trueno. El aire se volvió denso, cada chispa de su cuerpo estalló en una tormenta de rayos. El suelo se levantó. Las luces parpadearon. Y con un salto, se lanzó sobre el Uxari. La lucha fue brutal. Cuerpo a cuerpo, energía contra brutalidad. Iván apenas podía ver los movimientos. Ella se deslizaba entre los golpes, esquivaba con una gracia inhumana, y cada vez que tocaba al enemigo, una explosión de luz quemaba la atmósfera. Pero el enemigo era resistente. Aguantaba. Golpeaba. Resistía. Iván, sangrando y tambaleante, se arrastró hacia una válvula secundaria. La abrió con esfuerzo y redirigió toda la presión del taller a la zona donde luchaban. Luego gritó con todas sus fuerzas. ¡Ahora! Nahara entendió. Saltó hacia atrás justo cuando él activaba la sobrecarga. La explosión fue contenida, dirigida. El bastón de Uxari voló por los aires. El enemigo cayó al suelo, ardiendo, inconsciente. El silencio volvió. Nahara se arrodilló junto a Iván. Su respiración era agitada, pero sus manos estaban firmes.
Lo revisó con cuidado. Sus dedos temblaban, pero no por miedo. Lo miró a los ojos, tan cerca que sentía su aliento. ¿Estás bien? Estoy vivo, porque tú estás aquí. Ella no respondió. Solo se inclinó, lentamente, y rozó su frente con la de él. Fue un gesto simple. Íntimo. Un roce de dos almas al borde del colapso. No me importa si vuelven, susurró ella. No voy a dejar que te toquen. Ahora eres parte de mí. Iván cerró los ojos. El dolor en su espalda era insoportable, pero había algo más fuerte en su pecho. Algo que lo mantenía de pie. Algo que no había sentido en años. Nahara. El cuerpo de Luxari seguía humeando en medio del hangar. El aire olía a metal fundido, a piel quemada y electricidad. Iván intentaba levantarse, apoyado contra la consola rota, mientras Nahara le apretaba la mano con una intensidad que iba más allá de la urgencia médica. No lo soltaba, como si al hacerlo él pudiera desaparecer. No deberías moverte, le dijo, con la voz ronca. Tienes fracturas en la espalda. No puedo curarte con mis habilidades, pero no voy a quedarme acostado mientras vienen más, murmuró él, con una mueca de dolor. Ella lo miró largo rato, sin palabras. En sus ojos no había furia esta vez. Había miedo. Miedo real. Por él. Los sensores del techo comenzaron a emitir un pitido intermitente. Nahara se giró con los músculos tensos. Una nueva señal. Más naves. Más enemigos. Una formación completa, rodeando el asteroide. Iván alcanzó un panel de emergencia y activó el generador auxiliar. Las luces parpadearon y un campo de defensa mínimo se levantó en la atmósfera cercana, apenas suficiente para retrasar un asalto frontal. Nahara se levantó, caminando hacia la entrada del taller con pasos silenciosos, y se detuvo frente a la puerta de acero. Desde ahí podía ver el cielo rasgado por las sombras de las naves. No es una operación de captura, dijo ella, sin girarse. Esto es una ejecución. Entonces vamos a arruinarles los planes. Iván se incorporó poco a poco, respirando con dificultad. Tomó el rifle que había caído junto a él, pero su mano temblaba. Nahara se acercó, le quitó el arma con suavidad y la colocó a un lado. Luego se arrodilló frente a él. «Eres fuerte», le susurró, «pero no quiero que mueras en esto. No por mí. No es por ti. Es por nosotros». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Bajó la mirada, como si esa palabra la hubiera golpeado en un lugar que había mantenido cerrado durante años. Iván le acarició la mejilla con dedos heridos, y ella no se apartó. «Haz lo que tengas que hacer, Nahara. Pero prométeme algo. Lo que quieras. Que al final, si quedamos con vida, no vas a irte». Nahara cerró los ojos. Apoyó su frente contra la de él una vez más, como en la noche anterior. Pero esta vez, su aliento tembló. «No podría irme, aunque lo intentara». El rugido de las naves bajando rompió el momento. Las puertas exteriores se forzaron con torretas de fusión. Enemigos cayeron como lluvia, armados, en formación cerrada. Pero esta vez no era solo un enfrentamiento. Era una declaración. Nahara se adelantó, sus ojos brillaban con un fulgor casi blanco. Abrió las manos y su cuerpo se elevó unos centímetros del suelo. Una tormenta nació a su alrededor. El aire vibró, las luces estallaron, el suelo tembló. Era como si el asteroide mismo reaccionara a ella. Cuando los soldados rompieron las defensas y cruzaron el umbral, ella desató todo lo que tenía. Electricidad. Viento. Luz viva. El primero que la enfrentó fue arrojado contra una columna de acero y no volvió a moverse. Los siguientes dispararon, pero las balas se desintegraban antes de tocarla. Nahara danzaba entre ellos, una mezcla perfecta entre furia y belleza. Era arte en movimiento. Muerte con forma humana. Iván, desde atrás, disparaba a quienes escapaban de su campo. No con precisión, pero con determinación. Cada herida dolía, pero su mirada no se apartaba de ella. No era solo una pelea. Era una prueba de todo lo que se había construido entre ambos sin necesidad de palabras. Uno de los enemigos logró pasar, apuntando directo a Iván.
Él no lo vio venir. Estaba demasiado ocupado protegiendo a Nahara. El disparo retumbó, pero no lo tocó. Nahara se teletransportó frente a él en un parpadeo, deteniendo la bala con la palma de su mano. Sangró. Gritó. Pero no cayó. Iván la atrapó antes de que colapsara. Te dije que no iba a dejar que te toquen. Y yo te dije que no soy fácil de matar. Ella sonrió, pese al dolor, y apoyó la cabeza contra su pecho. No terminamos aún, dijo él. Quédate conmigo. Hasta el final. Hasta el final, susurró Nahara, mientras en el exterior las últimas naves explotaban una tras otra, presas del caos que ella había dejado sembrado. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era un silencio que traía consigo una promesa. Una última batalla, y luego, libertad. El hangar era un campo de cenizas. Las paredes estaban chamuscadas, los soportes dentados, los cristales rotos. El aire aún chispeaba con energía residual. Y en medio de todo eso, Iván sostenía a Nahara entre sus brazos, su cuerpo caliente, vivo, temblando. Habían ganado. Pero la victoria tenía un precio. Iván sentía cada músculo gritar, cada herida supurar lentamente. Pero nada de eso importaba. Porque ella estaba ahí. Porque respiraba. Porque sus dedos, aunque débiles, lo buscaban con desesperación, como si con un simple toque pudiera anclarse a él y quedarse para siempre. La batalla había cesado, pero su vínculo recién empezaba a arder. Horas después, tras haber sellado las entradas y revisado los sistemas básicos de supervivencia, Iván la acostó en el único lecho cómodo del lugar, una pequeña cápsula médica apenas funcional. La cuidó en silencio. Limpió sus heridas. Le dio de beber. Permaneció a su lado toda la noche, sin dormir, escuchando su respiración, observando cómo su energía lentamente volvía a fluir por su piel. En algún momento, Nahara abrió los ojos. «Estás despierto», dijo ella con voz ronca. «Nunca me dormí». Ella sonrió, apenas. Luego lo miró en silencio, como si necesitara ver más allá de sus palabras. «¿Lo hiciste todo por mí?» «No», respondió él, sin vacilar. «Lo hice por nosotros». La habitación quedó en silencio por unos segundos. No hacía falta más. Cuando ella pudo moverse por sí misma, caminaron juntos por el taller destruido. Afuera, el cielo mostraba una calma inusual. Las naves enemigas eran solo chatarra flotando entre asteroides. El sistema de radar confirmaba lo que ya sabían. No quedaba ninguna señal hostil en un radio de cientos de kilómetros. Nahara se detuvo frente al hangar abierto y cerró los ojos. Respiró hondo, como si por primera vez en años pudiera llenar sus pulmones sin miedo. «Nunca pensé que iba a sobrevivir a esto», dijo. Iván se acercó por detrás. Le colocó una mano en el hombro. «Nunca pensé que iba a sentir esto por alguien que cayó del cielo». Ella giró. Lo miró. Y por fin, lo besó. No con rabia, ni con desesperación, ni con prisa. Fue un beso lento. Sincero. Un beso que decía todo lo que ninguno de los dos se había atrevido a poner en palabras. Un beso que borraba el pasado, que sellaba una nueva vida. Y entonces, como si todo el universo hubiera esperado ese momento, la cápsula espacial de emergencia, que Nahara había ocultado con su energía desde el inicio, apareció flotando en el borde del taller. No era una nave de guerra. No era rápida ni poderosa. Pero era suficiente para dejar atrás ese lugar. «¿A dónde quieres ir?», preguntó él, mientras preparaban los sistemas de despegue. Nahara lo miró, ya sin la carga de la cautiva, sin la sombra de la esclava, sin el dolor de la fugitiva. «¿A dónde estés tú?». Y entonces partieron. La nave se elevó lentamente, alejándose del asteroide gris que alguna vez fue prisión, campo de batalla y hogar temporal. Atravesaron el espacio silencioso, dejando atrás la guerra y el miedo. Iban sin destino fijo, pero con el rumbo más claro que jamás imaginaron. Él ya no era un mecánico solitario. Ella ya no era una reliquia esclavizada. Ahora eran dos almas entrelazadas, libres, vivas, renacidas en medio del caos. Y mientras las estrellas se abrían ante ellos como una promesa infinita, Iván tomó su mano, y Nahara se inclinó sobre él, susurrándole al oído.
Nunca quise ser una mascota, pero si tú me pides quedarme, nunca me iré. Entonces quédate. Para siempre. Y ella se quedó.